Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bueno, pues ha llegado el momento que estábamos esperando. Os voy a decir qué opino después de haber leído Alas de Sangre, que es este libro que está por todas partes, tan polémico, hay gente que lo odia, hay gente que lo ama. Yo os voy a decir qué opino, de qué lado estoy. Bueno, primero perdonar que estoy un poco con mis ropas de entreno, es porque estoy grabando esto antes de entrenar. Me he puesto joyitas para intentar equilibrarlo. Si estás viendo esta reseña, probablemente lo primero que quieres saber es si esta reseña va a ser negativa, es decir, si soy de la opinión de los que piensan que este libro es horrible, está fatal escrito y es una caquita, básicamente, o si soy de la opinión de los que piensan que este libro es una maravilla, una joya de la fantasía, 5 estrellas, mi mejor lectura. No, porque parece que con este libro es o una cosa o la otra. Y bueno, antes de nada, antes de que diga nada, disclaimer, aunque no sea necesario, evidentemente tengo que decir, esto es solo mi opinión, está súper bien si no coincides con nada de lo que estoy diciendo, está súper bien también si coincides en algunas cosas y otras no, pero por favor tened en cuenta que voy a hablar de mi opinión personal, que está basada evidentemente en mis gustos lectores, etcétera, etcétera. Pues, simplemente para que sepáis ya si queréis seguir viendo la reseña o no, os tengo que decir que yo no soy ni de un bando ni del otro. Yo pienso, honestamente, con este libro que ni tanto ni tampoco. ¿Me ha gustado? Pues mirar, si os soy completamente sincera, yo lo he disfrutado. Pero también os digo que yo lo he disfrutado porque sabía perfectamente qué me iba a encontrar en el libro. Iba ya preparada y además iba con ganas de leer algo así. Y además tenía las expectativas súper bajas, súper bajas. Creo que por esas dos razones, precisamente porque uno sabía perfectamente qué tipo de libro iba a ser, era justo lo que me apetecía en ese momento, y dos, también porque iba con las expectativas súper bajas y no quería una lectura que fuera la mejor lectura de fantasía de mi vida, algo revolucionario, un estilo narrativo increíble. Precisamente por todo eso, creo que por eso para mí ha sido una experiencia muy disfrutable este libro. Es verdad que, como ya os digo, yo no lo considero una de mis mejores lecturas del año, yo no lo considero un libro de fantasía mega bueno, como hay algunas personas diciendo. De hecho, creo que le veo bastantes fallitos o cosas que a mí no me terminan de convencer o no me terminan de cuadrar, que os las voy a contar en esta reseña, por supuesto, pero tampoco soy de la opinión de algunas personas de que este libro está horriblemente escrito, que no hay por dónde cogerlo. De hecho, me sorprende saber que hay gente que le ha aburrido. No sé si es porque yo lo leí en unas condiciones muy buenas, porque lo cogí en vacaciones, entonces tenía tiempo, puede ser. Pero a mí aburrirme, desde luego, ya os digo que no me ha aburrido en ningún momento. De hecho, es bastante gordito y me lo leí súper rápido, se me hizo súper ameno. Y bueno, finalmente yo después de acabarlo le he dado 4 estrellas en Goodreads porque me da mucha rabia, pero en Goodreads no puedes poner como 3,5, 3,75. A mí me encantaría que pudiéramos hacer eso. De hecho, también me encantaría tener una estrellita extra reservada solo para las lecturas que de verdad son como me explotan la cabeza o me cambian la vida, son mis favoritos de todos los tiempos, porque hay veces que leo libros que son 5 estrellas pero no llegan a esa categoría. Pero bueno, que sepáis que le he dado 4 estrellas en Goodreads, pero la verdad es que le daría más como 3,75, algo así. ¿Qué creo que ha pasado con este libro? Bueno, creo que evidentemente tiene su público, y creo que es un libro que está muy bien escrito precisamente para las personas que buscan este tipo de libros en concreto, que eso ha sido, creo, el gran problema, que había gente que iba buscando un libro de fantasía y se han encontrado con un libro de romantasy, y muchas veces hoy en día los libros de romantasy no es ni siquiera, no todos, pero hay muchos que son un 80% romance y 20% fantasy, que a veces va cambiando durante la historia, pero vamos, que te puede pasar que incluso la parte de romance sea tan importante que hay veces que casi no se está hablando de la parte de fantasía, ¿no? en el mundo. Además, este libro, dentro de romantasy de esta categoría, que no sé si tiene nombre, oí a alguien, no sé a quién, llamarlo porno de hadas, y es un término que voy a usar porque me parece súper gracioso y creo que ejemplifica bien esta categoría, que es además de un alto contenido sexual. Es un poco lo que os conté ya que pasó, yo creo, con este libro, con El ciclo del eterno emperador, que hubo un montón de gente que lo odió, yo fui con miedo y me encantó. Que este, tengo que decir, me gusta mucho más que Alas de Sangre por bastantes razones, en cuanto a calidad literaria, básicamente. Pero sí, yo creo que a esta autora se le pide mucho romantasy porque escribió Memorias de Idún, y claro, la gente que buscaba eso se encontró una historia de fantasía donde la parte romántica no era predominante, era casi anecdótica.
Pues yo creo que aquí ha pasado lo contrario. Yo creo que hay gente que se ha ido, que realmente quieren leer un libro más de fantasía y se han encontrado con un romantasy bastante romantasy y por eso también no les ha gustado. Aparte de que seguramente tampoco les haya gustado muchas otras cosas y por muchos otros motivos. Pero vamos, creo que esto es algo que ha influenciado bastante. Sobre todo por las críticas que he leído por ahí. Como ya os digo, es un libro que yo lo disfruto un montón porque yo sabía lo que iba. Yo me apetecía algo fácil de leer, ligerito, me daba igual tener personajes cliché, me daba igual tener algo más o menos desarrollado, quería dragones. Eso aparte ha cumplido, de hecho pido más dragones, por favor, porque para mí han salido poquito. Para lo mucho que me gustan en esta historia en concreto, ya os hablaré más tarde de por qué. Yo quería leer un libro que me recordara los libros que yo leía cuando era adolescente. Y tengo que decir, este me ha recordado muchísimo a los libros que yo leía de adolescente. Libros que seguramente, si leyera hoy en día, que tengo 27 años, pues a lo mejor no me parecerían tan mega buenos. A mí este libro la verdad me ha dado mucho vibe de los Juegos del Hambre y Divergente mezclado con fantasía, entonces esa parte la he disfrutado muchísimo, o sea, esa combinación. De hecho me recordaba mucho a Divergente por el tema de que en esta escuela en el que hay que sobrevivir y todo el mundo está a expensas de morir en cualquier momento, que eso es muy de los Juegos del Hambre. Me recordaba a Divergente también porque hay diferentes categorías en la escuela, diferentes escuadrones a los que puedes pertenecer y por ejemplo en el que acaba la protagonista me recuerda mucho a Osadía y ella quiere ir a uno que me recuerda más a otro tipo, no a uno más como de inteligencia. Entonces bueno, me ha dado muchos vibes de eso, pero ya os digo, os voy a decir qué cosas me han gustado más y os voy a decir qué cosas me han gustado menos, pero creo que por eso me ha gustado este libro, porque yo sabía lo que iba, sabía lo que me iba a encontrar. Y había partes, bueno, a mí la parte de porno de hadas, que queréis que os diga, no soy lectora de este género, no es algo que busque, pero tampoco, bueno, lo puedo leer, digámoslo así, lo puedo leer. Y bueno, solo para poneros otro ejemplo de, porque estoy hablando mucho de este tipo de libros, este tipo de tal, a mí me recuerda a este tipo de libro. Es para mí un caso similar, Twin Crowns, Coronas Gemelas, creo que se llama en España. Pues mirar, es otro libro de fantasía que disfruté un montón, se me hizo muy cozy, aquí el estilo narrativo me gustó bastante. Las descripciones en Alas de Sangre no es algo que destacaría como punto positivo. Os digo que para mí en este libro pues me pasó igual. No es un libro de fantasía que yo pondría como 5 estrellas, es maravilloso. Hay personajes clichés, hay situaciones pues que son tropos que ya conocemos, ¿no? Se centra mucho en la parte de romance, aunque en este un poco menos. Pero bueno, que es una parte muy importante y a veces hasta casi nos olvidamos de lo otro, de la parte de batalla, de la parte de acción. Y por ejemplo en este a mí me hacía gracia que en mitad de las batallas había personajes que soltaban bromas a lo película de Hollywood comercial, ¿no? Que a mí me hacía gracia, ¿no? Porque dices, bueno, están aquí, estás salvando a una persona que a lo mejor se muere si llegas tarde, pero tienes que pararte un segundito a hacer la broma, porque claro, no podemos desaprovechar el momento de hacer broma. Pero quiero decir que sabiendo precisamente esto, que no iba a ser una novela fantástica increíble, de una calidad literaria impresionante, pues yo lo disfruté un montón y me ha pasado igual con Alas de Sangre. Vale, voy a empezar a contaros las partes positivas y luego también os voy a contar las partes que para mí el libro cojea un poco porque como ya os digo, yo soy de la opinión que ni tanto ni tampoco. Hay gente que me dijo, está fatal escrito, no hay por dónde cogerlo, es que no se puede leer de lo mal escrito que está. Yo os digo, mira, uno de mis principales puntos negativos que yo os contaré luego es que la calidad literaria pues tampoco es impresionante, no me ha impresionado por el estilo de la autora, pero fatal escrito. Yo he leído cosas muchísimo peores, pero muchísimas peores que se han publicado y a mí no me ha costado leerlo, la verdad. Tengo que decir que una cosa que he agradecido es que dentro de que pues tampoco me ha impresionado el estilo literario, creo que tiene un buen equilibrio entre descripción, diálogo y acción. En ningún momento me ha pasado esta cosa que a veces pasa en los mundos de fantasía, sobre todo cuando tienen un world building muy grande, que es encontrarme descripciones enormes que de repente te cortan toda la historia y explicaciones muy largas. No, esta autora va bastante al grano, la verdad, y yo, dado que buscaba precisamente eso, buscaba ligereza, lo he incluso agradecido, porque decía, vale, pues mira, me estás contando lo suficiente para que me enseñe, para que me entere de cómo funciona el mundo, de cómo son los alrededores y los escenarios, pero va rápido. De hecho, uno de los mejores puntos positivos que tengo de este libro, y por eso me sorprende que a tanta gente le haya aburrido, para mí los capítulos se me hacían muy cortos, me daban ganas de seguir leyendo, me han intrigado lo suficiente para seguir
devorando el libro, aunque no me rompiera los esquemas, aunque no hubiera nada que dijera, ¡buah! No me esperaba que saliera por aquí. Sí que ha habido un par de momentos que he dicho, oh, mira, por aquí ha salido la autora y esto ahora lo hace un poquito más interesante. Y en general me ha parecido muy ligero por eso, muy ligero. Esta autora va mucho al grano. Y honestamente, si no tienes un estilo narrativo de esto de que te quedes embarazada y quieras leer una descripción 2 veces de lo bonita que es, pues yo prefiero que vayas al grano, honestamente. A mí se me ha hecho muy ameno y además el cómo se expresan los personajes pues muy normal, coloquial, nada raro, nada rebuscado. No sé, en ese sentido es uno de los puntos positivos que tengo que decir. Creo que acabo de hacer ruido, es porque tengo mis notas para no perderme mucho de todas las cosas que os quiero decir. Vale, el siguiente punto positivo que más quiero destacar de este libro es el world building, que es sin duda lo que más me ha gustado de toda la lectura. Lo que más me gusta es el world building. Me parece una idea original dentro de que usa elementos que ya todos conocemos muy bien, ¿no? Como las escuelas donde se aprende magia, la magia, dragones, todas estas cosas pues no son nuevas, pero me ha parecido una manera muy original de integrarlas. Me ha parecido muy original también que el bando enemigo esté usando grifos en vez de dragones, los usos de la magia, en concreto los diferentes escuadrones dentro de la escuela. No sé, a mí me ha gustado un montón, pero creo que lo que más me ha gustado del world building, lo que más son los dragones. Yo quería un libro en el que los dragones fueran muy importantes, muy presentes y que realmente sintiera que estoy conociendo a los dragones, etcétera, etcétera, porque hay muchos libros de fantasía donde hay dragones pero al final acaban siendo algo secundario que va pasando por ahí. Y en este libro realmente a mí me ha encantado que los dragones hasta hablan con sus jinetes de manera telepática. Pueden también hablar en voz alta si quieren que el resto de humanos se enteren de algo que deciden. Tienen sus propias leyes. Me ha encantado que además sea muy importante que si 2 dragones, por ejemplo, tienen una relación entre ellos, los jinetes tienen que adaptarse a eso, porque eso está por encima de las necesidades de los jinetes. No sé, me ha parecido muy guay el world building, en específico lo que está a los dragones, a los poderes que dan a sus jinetes, a las normas que hay entre cómo los humanos y los dragones colaboran y sobre todo la relación que tiene la protagonista con su dragón. Iba a decir algo que es spoiler, pero bueno, voy a dejarlo en su dragón. Y si habéis leído el libro entendéis lo que casi digo. A mí me encanta la personalidad que tienen los dragones, porque hay dragones que son más buenecitos, que son más adorables, hay dragones que son más cascarrabias, más gruñones, más irónicos, y de verdad que me encantaban los comentarios que hacía el dragón, por ejemplo, de la protagonista durante la historia. Tengo que decir que dentro de que los personajes no son personajes aquí súper mega currados en cuanto a trasfondo psicológico, son bastante... A mí me han parecido bastante superficiales, clichés en muchas ocasiones, tenemos personajes muy malos, personajes muy buenos, aunque dentro de los muy buenos y los muy malos a veces hay gente saltándose las normas por un lado o por otro, pero entiendes por qué. Pero bueno, en general me han parecido personajes que no son súper mega profundos, pero en estas historias me suele pasar que la protagonista siempre se me suele hacer insufrible. Hay muchas historias de este estilo que a mí no me acaban gustando porque la protagonista me parece idiota y entonces no consigo disfrutar de la lectura. Y Violet a mí me ha caído bien. No me parece aquí un personajazo súper mega currado, como ya os digo, pero es un personaje que a mí no se me ha hecho insufrible. Verdad que había partes que a lo mejor estaba como, chica, espabila, pero dentro de lo que cabe me parece un personaje que está intentando analizar todo lo que está pasando en todo momento y que incluso en algunos momentos del libro tiene un pensamiento y luego ella misma dice, quizá no estoy en lo correcto haciendo esto, quizá no estoy entendiendo bien la situación. Entonces eso para mí es un punto positivo, la protagonista a mí me ha caído bien, en general. Además creo que es súper guay, este es otro de mis grandes puntos positivos, que la protagonista tiene una enfermedad que hace que sus articulaciones sean más débiles y me ha parecido una representación muy buena. Además creo que he leído que la autora también padece esta enfermedad y precisamente por eso quería representarla en una protagonista de fantasía. Y me ha encantado. Y por último, dentro de los puntos positivos, tengo que decir que hay un plot twist al final del libro que yo honestamente no me esperaba. No sé si es porque yo estaba muy relajada, tampoco estaba pensando mucho en qué podría pasar y estaba un poco ahí intrigada de, bueno, ¿y ahora en qué punto estamos? Pero el plot twist que pasa en el último capítulo a mí me dejó un poco como, ostras, ¿vale? O sea, ahora que lo leo y ahora que lo sé, no sé si debería habérmelo esperado. O sea, podría imaginar que a lo mejor alguien se lo lía. Yo ya os digo que a lo mejor iba muy relajada, iba no pensando mucho en qué podría pasar y a mí me ha pillado por sorpresa. Y me ha dejado con ganas de leer el segundo. El segundo me lo voy a leer seguro, aunque he oído críticas malas, incluso de gente que ha adorado este.
Entonces, bueno, pero como también he oído críticas horribles sobre este y al final yo lo he disfrutado, creo que es una saga que, a no ser de que de verdad el segundo lo sufra muchísimo, creo que la voy a continuar, incluso aunque sea solo por los dragones. Bueno, último punto positivo, tengo que decir, esto no es importante evidentemente con la historia, pero ya os lo dije en el blog en el que os enseñé este libro. ¿Cómo es tan bonito? Es que a mí me hace feliz verlo así. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los puntos que para mí hace que la historia pues ni sea mala, malísima, ni sea tampoco aquí el santo grial de la fantasía. Para empezar es algo que ya os he mencionado en un par de ocasiones. El estilo narrativo me ha parecido sencillo, que no tiene por qué ser malo, pero es un estilo narrativo que a mí no me ha cautivado, no me he enamorado de la pluma de la escritora, básicamente. Precisamente porque la pluma de la escritora no me parecía muy buena, he agradecido que fuera al grano, porque digo, mira, pues si no va a ser algo que vaya a disfrutar el cómo está escrito, pues mejor, pues eso, ve a lo que tienes que ir y ya está. Entonces, bueno, es algo que para mí también hace que a lo mejor no sea una novela que yo le pusiera 5 estrellas. No me ha parecido que escriba mal, pero tampoco me ha parecido que tenga una calidad literaria en cuanto a estilo narrativo. Este punto que voy a decir ahora tiene más que ver con cómo soy como lectora. Yo honestamente soy más lectora de fantasía que de romantasy, aunque también leo romántica, no es que no me guste la romántica, pero es verdad que no es uno de los géneros que yo más leo o que a mí más me apetece leer. Soy muy fan de la romántica cuando se escribe bien, pero con la romántica me pasa mucho que a mí personalmente me gusta más cuando la cosa se cuece muy de manera muy lenta, y quizá cuando no está tan enfocado a una tensión sexual, sino es más sobre los sentimientos que se van desarrollando en la historia con los personajes. Y siento que en los libros de romantasy, sobre todo los que son porno de hadas, van muy a la parte sexual. Pero como ya os digo, esto es una parte que es totalmente personal, porque sé que hay lectores que son totalmente todo lo contrario, que de hecho eso es lo que más les gusta. Entonces no lo estoy poniendo como parte negativa en ese sentido, simplemente es como una advertencia. Si eres un lector que pues no le gusta mucho eso, tienes que tener en cuenta antes de decidir si vas a dar una oportunidad a este libro. Hay veces en este libro que la parte de tensión sexual tiene un 80% de peso en la trama y casi te olvidas de que están en la escuela esta en la que están a punto de morir en todos momentos, la guerra y todo lo que está pasando. Que eso a mí a veces me sacaba un poco, porque decía, vale, yo nunca estoy en la situación de puedo morir en cualquier momento, entonces quién sabe, a lo mejor es mecanismo de defensa del cerebro estar más pendiente de, ay, no me puedo prendar de este maromo que pasa por ahí, pero no puedo parar de pensar en que le haría muchas cosas erótico-festivas, ¿no? No sé, puede ser que funcione así el cerebro, que para distraerse esté súper además hormonado de quizá no puedo experimentar ya estas cosas dentro de un par de horas porque me he muerto. Eso te lo compro, me lo creo. Pero a mí me gustaba tanto la parte de los dragones que había veces que decía, bueno, venga, muy bien que esto se esté desarrollando entre estos dos y haya esta cosa sexual, pero se me hacía raro que de repente hubiera capítulos en los que la otra parte casi desapareciera. No me ha importado porque, como ya os digo, yo sabía lo que iba, entonces yo era algo que había aceptado ya antes de abrir sus páginas, pero quiero decir esto más como advertencia, sobre todo por aquellos que no sean tan fan de este género. Y por supuesto, si eres fan de este género, bueno, pues que sepas que sí, que hay partes evidentemente que si a ti la parte de fantasía no te interesa tanto, este libro se centra más en la otra, entonces por ejemplo a ti sí que te lo recomendaría. Pero ya os digo, a mí se me hacía raro que de repente la parte esta de batalla, guerra, tal, desapareciera tanto en algunas partes. Era como, bueno, podemos volver a lo otro, por favor, que se me está haciendo raro. Ya lo he mencionado también, pero un punto negativo que tengo que mencionar es que me parece que es algo típico de este tipo de libros, tengo que decir, pero los personajes son un poco clichés, hay personajes que son muy malos pues porque tienen muy mala leche, parece que han venido así al mundo, y hay personajes que son muy buenos y en cuanto se hacen amigos de la protagonista entonces ya son como gente muy pura y muy tierna y muy cookie. Tengo que decir, yo leí muchas advertencias de no cojáis cariño a los personajes porque muere mucha gente, y a ver, sí que en cuanto empiezas a leer este libro hay un momento al principio en la primera prueba que hacen de la escuela que dices, ostras, vale, veo por dónde vas. Pero a mí me ha parecido que la autora ha respetado bastante a los amiguis de la prota, sobre todo con los que el lector se relaciona más. Pero no he leído el segundo, entonces a lo mejor me voy a callar, a lo mejor me arrepiento luego de estas palabras. Pero lo que me refiero es que los personajes pues son
pues eso, o muy nobles, muy buenos. Si tienen grises, son grises que sabes que en algún momento se van a explicar, porque no es que la persona esté haciendo algo malo, es simplemente que la protagonista le están faltando piezas para entender por qué hace esta cosa. Es verdad que hay algún personaje que parece bueno en principio y luego resulta que a lo mejor no lo es tanto, entonces dentro de los personajes clichés y dentro de que me parecen un poco a veces superficiales, veo cosas que los siguen haciendo interesantes y eso es una de las razones, yo creo, por las que el libro me ha seguido pareciendo interesante conforme lo leía. Y también me ha parecido interesante que la protagonista pueda cambiar de opinión respecto a gente que conoce quizá hasta de toda la vida o que acaba de conocer, ¿no? En base a lo que está pasando, a lo que ve, a cómo la tratan. Pero no esperéis personajes de una profundidad psicológica abismal, son lo que son. Y dentro de clichés, este libro es Enemies to Lovers y tengo que decir que hay una parte negativa que me da mucha rabia. Porque mira, si vamos a ponernos a leer una historia de Enemies to Lovers con personajes clichés, a mí el protagonista interés romántico me parece muy buen interés romántico cliché, es de los que digo yo bien. Y además la autora me ha parecido muy inteligente en las excusas que ha encontrado dentro de la trama para juntar al interés romántico con la protagonista. O sea, eso me ha parecido súper inteligente y el cómo los ataba con ciertas situaciones y ahora ha pasado esto, entonces ahora incluso más, bla, bla. Creo que tenía todos los ingredientes, honestamente, para ser un Enemies to Lovers brutal. Y a mí la parte de Enemies se me ha quedado un poco en el tintero, tengo que decir. Y me da mucha pena porque honestamente, si querías leer si querías crear un Enemies to Lovers típico, cliché, pero bien, esta autora tenía todo para hacer uno brutal, honestamente brutal. Y tampoco es que no lo haya conseguido, pero para mí la parte de Enemies se ha quedado muy cortita y se le ha visto muy rápido el plumero al interés romántico de quizá este tío no es tan malo. Yo, si soy sincera, y esto es totalmente teoría mía, no tengo ninguna prueba para decir esto, pero yo siento que quizá la autora se ha enamorado demasiado de su propio personaje y ha tenido mucha prisa en que el lector se enamore también de este personaje, en enseguida mostrar las cualidades, en enseguida hacer que el lector también vea a este personaje como el personaje tan noble y tan bueno y tan interesante que es en realidad. Y honestamente me da pena porque lo entiendo, pero chica, aguántalo un poco más porque entonces la parte de Enemies habría sido muy buena. En mi humilde opinión, la parte de Enemies ha flojeado un poco por eso, porque había pistas demasiado poco sutiles muy al principio de la historia en el que este personaje que supuestamente nos lo están vendiendo como este personaje que es malo, que peligroso, etcétera, etcétera, que no lo era. Entonces, por eso para mí el Enemies se ha quedado un poco, bueno, Enemies de etiqueta, pero no mucho Enemies, la verdad. Ay, me da tanta rabia porque lo tenía todo. También os digo, esta es mi opinión y estoy súper curiosa de saber si otras personas que se lo han leído le han gustado, si opinan lo mismo de esto que acaba de decir. Y ya os digo, no es que no haya nada de Enemies to Lovers, eso es lo que creo que podría haberse generado una mejor tensión porque el Enemies to Lovers bien hecho y bien aguantado mola como cliché. Bueno, a mí personalmente me gusta, pero creo que es difícil evidentemente mantenerlo y ya encontrar el equilibrio, claro. Otro cliché, nos encontramos con la que la protagonista de repente en algunos momentos es súper buena haciendo cosas súper difíciles que ni siquiera el general mayor, me estoy inventando lo del título, pero el general mayor del escuadrón le costó un montón de tiempo hacerlo y ella de repente en un intento lo hace súper bien. Que a mí también estas cosas me suelen sacar, aunque os tengo que decir que la protagonista está muy fastidiada por el tema de su enfermedad y es casi irreal que esté consiguiendo realmente sobrevivir en esas condiciones, entonces es como algo que lo he aceptado precisamente porque la protagonista tiene un hándicap muy grande y si la autora no hacía nada para compensarlo, entonces no cuadra que ella sea la protagonista, básicamente, que ella consiga las cosas que la protagonista tiene que conseguir y tener la posición que la protagonista de la historia tiene que conseguir. Es verdad que en la historia también se justifica mucho por el tema de genes, porque ella es la hija de una general que también era súper mega poderosa, entonces por esas razones lo he como aceptado, pero bueno, para mí también había veces que digo, ay, hazme, aunque sea, no sé, que le cueste un poquito más al principio, aunque luego sea efectivamente súper talentosa de manera natural, pero
pero ha habido una parte en concreto del libro que no sé si lo habéis leído, que quizás sabéis a cuál me refiero, que era como muy como, venga, intenta esto. Ah, vale, ya me sale, ¿no? Y para mí era un poco como, vale, qué bien. Y bueno, por último voy a mencionar la parte del porno de hadas. Aceptando que este libro tuviera porno de hadas y que eso iba a ser algo muy, muy, muy importante. Y también os digo, como lectora no habitual de este género y como lectora que también no anda buscando esto en lecturas, tengo que decir que a mí no me importa leer escenas de sexo, pero me sacan mucho, o sea, se me hacen muy poco disfrutables las escenas de sexo que son tan, 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 tan irreales y estereotípicas en cuanto a lo que le da placer a una mujer se refiere. Porque a mí esto de y él la tiene enorme y me está reventando y la chica en la primera vez llega a tener 5 orgasmos y es como, no sé, tengo que decir que como mujer y sabiendo lo lejos que está eso de realmente la realidad, a mí más que hacérseme más sexy o más disfrutable o más, me parece absurdo o casi paródico y me saca totalmente. Y ya sé que estamos hablando de porno de hadas, es decir, es una novela de fantasía y por qué no va a ser también fantasiosa la parte esta, ¿no? Y ya os digo que sé que seguramente haya gente que precisamente le gusta porque es irreal y está llegando a cosas que no son reales, pero a mí, por ejemplo, personalmente preferiría que incluso hablando de una novela de fantasía, la parte sexual fuera más realista, sobre todo porque creo que a veces en estas novelas se refuerzan estereotipos sobre el placer, sobre todo femenino, pero no solo femenino, sino de personas con... Bueno, no sé si me estáis entendiendo. Se refuerzan ideas sobre el sexo que no son realmente muy sanas, sobre todo si estas novelas luego las están leyendo chicas que a lo mejor, chicas, chicos, chiques que no están teniendo todavía experiencias y pueden tener expectativas poco reales precisamente por este tipo de representaciones y por este tipo de escenas que se pueden encontrar pues tanto en películas como en libros de este estilo, por ejemplo. Esta es mi opinión personal, no estoy diciendo que absolutamente todo tenga que ser realista, ya sé que hay gente que precisamente le gusta que no sea realista, pero a mí personalmente no se me hace disfrutable cuando son cosas que realmente sé que... Ay, honestamente me encantaría encontrar, decidme si existe alguno, pero me encantaría encontrar un porno de hadas romantasy que tenga escenas de sexo más realistas. Entonces, si conocéis alguno, decídmelo porque no sé si esto existe en el género, imagino que sí, quiero pensar que sí, pero normalmente por lo que he oído y por lo que he leído suelen ser pues así, y a mí así no se me hacen disfrutables. Como ya os digo, para gustos colores sé que hay gente que le encantan, entonces también súper válido. Si te encantan, pues ya sabes, aquí vas a encontrarte este tipo de escenas. Y bueno, esta es mi opinión sobre Alas de Sangre. Perdonad si el vídeo ha quedado un poco largo, es porque había mucho que decir sobre este libro, que además es muy polémico, ha traído muchas opiniones muy diferentes y bueno, está en todas partes, ¿no? Lo recomendaría, honestamente, no, salvo casos muy particulares, y aún así podría ser que no le gustara a esa persona, pero yo solo lo recomendaría a lectores que quieran leer fantasía, pero con una parte de romance mucho más grande y además un romance que está más basado en la tensión sexual, es decir, que no les importe tampoco e incluso les guste leer escenas de sexo, que además son también fantasiosas, como ya hemos dicho. Solo en ese caso te lo recomendaría. Si crees que a ti no te va a convencer mucho, si eres lector de solo fantasía, no cojas este libro, no te va a gustar. Y también si estás buscando un libro que tenga pues cosas que hemos hablado antes, calidad literaria en cuanto a estilo narrativo, personajes muy profundos, una psicología más desarrollada, que no haya tantos clichés, no, este libro no es para ti. Si buscas pues lecturas de estas, de que al menos yo leía cuando era adolescente, no sé qué edad tendréis, no sé qué leeríais cuando erais adolescentes, pero si buscas este estilo más ameno, personajes que a lo mejor son un poco clichés pero que te caen bien, y algo que sea así como rapidillo de leer, pero que sea fantástico y que tenga este Enemies to Lovers, aunque ya os digo que podría haber sido mejor, pero bueno, existe, está ahí el Enemies to Lovers, ¿no? Solo en ese caso muy concreto lo recomendaría. Pero ya os digo, a mí me ha gustado. No me ha enamorado, pero me ha gustado, se me ha hecho muy disfrutable. Y de hecho estoy bastante agradecida a este libro porque hacía un montón que no leía una novela gordita de fantasía
que me entretuviera y que me entrara así ligerita, y a mí me ha dado eso, así que yo contenta con lo que me ha dado el libro, honestamente. Y ya os diré cuándo me animo a leer la continuación, Iron Flame, que no sé si ha salido ya en España, pero va a caer este año, yo creo. Creo que le voy a dar una pausa y me apetece leer otras cosas, sobre todo porque ahora estoy ocupada y creo que estos libros es mejor cogerlos cuando tienes un poquito más de tiempo libre. Pero me animaré, ya os contaré qué opinión tengo después del segundo. Y nada, hasta aquí la reseña, espero que os haya gustado, muchísimas gracias si te has quedado hasta el final del vídeo, estoy súper interesada en saber vuestras opiniones sobre algunas de las cosas que he hablado, si queréis compartir, pero por favor tened cuidado de no dejar spoilers en la sección de comentarios, si queréis poner algo con spoilers, pues hacerlo de alguna manera en la que esté avisado y además que tengas que clicar en ver más, o sea, poner espacios y cosas para que la gente no se coma spoilers innecesarios. Y si os ha gustado Alas de Sangre y todavía no habéis leído la segunda parte, decídmelo, porque no sé, sería guay saber quiénes están en este mismo punto, a lo mejor podríamos leer el segundo libro juntos, no sé, una idea que se me acaba de ocurrir, a lo mejor no, pero bueno, decidme. Y bueno, muchas gracias por estar aquí una vez más en el canal, espero que tengáis muy buen día.